Buenos días, soy Carlos García Rasúa, óptico optometrista y profesor de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad de Santiago de Compostela. A continuación, voy a describir dentro del simposio Innovación Docente en el área de optometría Proyectos APS, la parte dedicada a la descripción del cribaje o screening visual que realizábamos en los dos proyectos de aprendizaje-servicio dedicados al examen visual en niños o optometría pediátrica. Durante la realización de ambos proyectos, los alumnos adquirieron nuevas competencias a la vez que se realizaba una importante labor social. La necesidad social de la que partimos y tenemos que abordar es la existencia de niños sin acceso a las prestaciones sanitarias dentro del Sistema Nacional de Salud. Estos niños estarán en riesgo de una falta de atención de su salud visual adecuada, la cual puede ocasionar graves dificultades en su desarrollo visual y que con toda probabilidad dificultarán su aprendizaje. Atendiendo a esto, se ha diseñado un proyecto de aprendizaje-servicio para cubrir las necesidades en atención primaria de la salud visual en este tipo de pacientes. Por lo tanto, en un entorno de aprendizaje-servicio, implementamos prestaciones optométricas a niños y jóvenes que están en riesgo de exclusión social, en situaciones de desprotección o en conflicto social. ¿Y qué obtenemos? Pues la posibilidad de que estos niños adquieran una atención visual completa, por lo que mejoramos sus condiciones de visión a la par que mejoramos su calidad de vida. Con este proyecto se generan igualdad de oportunidades y a su vez se da visibilidad y se pone en valor el trabajo que se hace desde la universidad en el ámbito de la innovación docente. Con esto en mente, durante el curso 2017-18 se diseñó y se ejecutó un proyecto de aprendizaje-servicio que llevaba por título Programa de Atención Primaria de Salud Visual y Ocular a una población pediátrica sin asistencia sanitaria. Este proyecto estaba vinculado a la materia Clínica Optométrica 3 del grado en Óptica y Optometría. Se escogió precisamente esta materia por su carácter clínico, ya que consta principalmente de 44 prácticas repartidas en 13 sesiones de 3 horas cada una. En ellas los alumnos en grupos de 5 realizan exámenes visuales a pacientes reales en el servicio de optometría, centro de atención visual primaria ubicado en la propia facultad. Los alumnos en estas prácticas siempre están supervisados por un profesor. Por otra parte, al utilizar alumnos de esta materia, también nos aseguraba que contábamos con los alumnos de mayor experiencia clínica. El proyecto APS consistía en dos fases. Una primera fase de screening visual, que es la que precisamente nos ocupa en esta charla, y que consistía en hacer un cribado visual para la detección precoz de las alteraciones oculares y visuales, como defectos de refracción, ambliopías, estrabismos, anomalías oculares o anomalías de la visión del color. Después vendría una segunda fase, donde los niños que fallaban el screening eran derivados para realizar un examen optométrico en el Servicio de Optometría de la Universidad de Santiago de Compostela. Aquí tenemos, en esta imagen de aquí abajo, una imagen, una foto de lo que sería uno de los gabinetes de este servicio de optometría que, como ya dijimos, está ubicado en la propia facultad. Para la realización del proyecto contamos con dos entidades participantes. Una se denomina Varela y la otra Centinela. La Asociación Arela es una asociación con iniciativas de apoyo a la infancia y adolescencia desprotegidas o en conflicto social que cuenta con casas de familia y pisos de acogida de día donde reciben a niños con distintas problemáticas, siempre manteniendo un ambiente familiar. En nuestro caso, nosotros habíamos realizado la práctica del screening visual precisamente en un piso de acogida de día. Por otro lado, la Asociación Centinelas es una asociación que presta apoyo a mujeres y familias en situación de vulnerabilidad social y en grave riesgo de exclusión. En nuestro caso, el screening visual lo realizamos con los hijos de las mujeres que estaban en esta asociación. Antes de comenzar con el proyecto, tuvimos una reunión con los responsables de los centros para explicar la naturaleza del proyecto, en qué consistía el examen visual, los tipos de pacientes que se iban a revisar, la edad de los mismos, el género, etc. También se trataron las dimensiones del local y dónde se haría el screening visual. Asimismo, también se concretaron las fechas de cuándo se realizarían los exámenes visuales y también se trataron los temas legales relativos a los permisos para poder realizar los exámenes visuales sin ningún problema. Esta es la ficha que los alumnos utilizaron para realizar el screening visual, donde incluye las pruebas en esta columna de aquí. También contiene una casilla donde el alumno tiene que marcar los resultados de cada una de las pruebas del screening visual. Y también en la derecha de todo tenemos una columna donde se incluyen todos los criterios a referir. Asimismo, también cuenta con una casilla en donde se marcará, el alumno tendría que marcar si, según en cada una de las pruebas, el niño
pasó o falló el test según los criterios a referir. La ficha principalmente se divide en dos bloques, un bloque de pruebas dedicadas a las pruebas de función visual y otro bloque de 5 pruebas dedicadas a las pruebas de salud ocular y visual. Para realizar todas estas pruebas se utilizó material portátil que se trasladó a los centros donde se realizaba el screening visual. En primer lugar, se determinó la agudeza visual en visión lejana y cercana, que es el parámetro que cuantifica la mínima de resolución que el ojo es capaz de percibir. Para ello, llevamos optotipos de lejos, que se situaban a 3 metros del niño, y optotipos de cerca, que se mantenían a 40 centímetros del niño. Como podemos ver, también contábamos con optotipos que dependen para evaluar a los niños con distintas edades. Algunos contaban con letras y otros contaban con figuras. Aquí tenemos entonces más optotipos, como podemos ver. Posteriormente, pasamos a realizar pruebas para determinar el alineamiento ocular entre ambos ojos, con lo que evaluamos la posible existencia de estrabismos o descompensación binocular. Con estas pruebas pedimos al niño que mantenga la mirada, la fijación en un punto de fijación, mientras cuantificamos con prismas la desviación y la capacidad de convergencia del niño. Posteriormente, pasábamos a realizar pruebas para determinar el alineamiento entre ambos ojos, con lo que evaluábamos la posible existencia de estrabismo o descompensación binocular. Con estas pruebas, pues pedimos al niño que mantenga la mirada en un punto de fijación, mientras cuantificamos con prismas la desviación y la capacidad de convergencia del niño. Y este es el material que se llevó, donde vemos los objetos de fijación dependiendo de la edad. Y aquí vemos las barras de prismas para cuantificar la desviación. Posteriormente, determinamos el estado refractivo del niño de forma objetiva, es decir, sin necesidad de colaboración del paciente. Y para ello utilizamos un retinoscopio y lentes para cuantificar su posible refracción. También determinamos la capacidad de cambio de enfoque a distintas distancias, que es clave para el rendimiento escolar. Y para ello utilizamos lentes montadas en un dispositivo con las que se efectúan estos cambios en la demanda de enfoque. Finalmente, dentro de las pruebas de función visual, determinamos también el nivel de visión en 3 dimensiones o estereopsis, lo que nos da una valiosa información del desarrollo de su sistema visual y de la posible ausencia de ojo vago. Ya entrando en las pruebas de salud visual y ocular, utilizábamos el test de color de láminas de Ishihara, ya que existen muchas patologías retinianas y neurológicas que cursan con déficits del color. Con el fin de detectar posibles daños neurológicos, evaluábamos la respuesta pupilar. Y para ello utilizábamos estas linternas puntuales. Finalmente, se evaluaba la superficie anterior, es decir, córnea conjuntiva, y la superficie posterior, es decir, la retina, mediante el uso de un oftalmoscopio. Este sería el oftalmoscopio que utilizamos para ver estas estructuras, y también lo utilizábamos para evaluar el reflejo retiniano en la pupila, lo que nos permitía detectar opacidades de medios, así como la posible presencia de un ojo vago. Bueno, pues este protocolo al final suponía un examen en torno a unos 20-30 minutos, donde evaluábamos los aspectos más importantes de la visión, es decir, un examen bastante completo con un material muy sencillo. Antes de comenzar las pruebas del screening, pues le entregábamos a los padres o tutores de los niños un consentimiento informado, pues donde se explicaba la naturaleza de las pruebas y también el uso de los resultados que íbamos obteniendo. Ese uso de los resultados siempre les decíamos que estaba al amparo de la Ley de Protección de Datos. Solo se procedería a incluir a los niños en este screening visual si estos documentos estaban firmados. Las pruebas del screening visual se realizaron los días 12, 13, 18 y 19 de diciembre de 2017, reservándose el último día de prácticas de la materia Clínica Optométrica 3. Todos los alumnos participaron de esta actividad, distribuidos en 10 alumnos por sesión y se agrupaban en grupos de 3 a 4 alumnos. Aquí en esta figura se muestra la distribución de los distintos grupos, considerando pues en el día que le correspondían, a qué grupo pertenecían, qué hora tenían que asistir y cuál de las dos asociaciones le correspondía realizar la práctica del screening visual. Para la realización del proyecto, los alumnos y los profesores se desplazaban a las casas de acogida con el material necesario.
Como comenté anteriormente, cada sesión de práctica de screening estaba formada por 3 grupos de 3 a 4 alumnos y siempre estaban acompañados de 2 profesores. Finalmente, en la Asociación Arela se llegaron a examinar un total de 19 niños y jóvenes, mientras que en la Asociación Centinelas se llegaron a examinar un total de 41 niños, haciendo un cómputo total de 60 niños examinados, con un rango de edad comprendido entre los 4 y los 14 años. De estos 60 niños, 31 pasaron el screening, es decir, no estarían en riesgo de un defecto visual, mientras que 29 niños fallarían este test. A estos últimos se les citaría en una segunda fase para realizar un examen visual completo en el servicio de optometría de la Facultad de Óptica y Optometría. ¿Y cómo se evaluó esta práctica? Primeramente hay que decir que la materia clínica optométrica 3, que es la materia en la que está vinculado este proyecto, ya se realiza una evaluación continua de todas las sesiones clínicas. Pues entonces, de la misma manera, esta práctica APS en screening visual también corresponde a una sesión más de esta materia. Precisamente para la evaluación específica de esta práctica se diseñó una rúbrica, que es la que se muestra en esta diapositiva, donde se evalúan las competencias adquiridas por el alumno durante esta sesión. Y aquí cabe citar competencias en habilidades clínicas, en conocimiento y comprensión de los conocimientos más relevantes, habilidades técnicas necesarias, capacidad de resolución de problemas y juicio clínico, así como atributos interpersonales, es decir, la relación con otros profesionales y la relación de profesional con el paciente. Debido al éxito de esta experiencia y a la valoración positiva del proyecto por todos los agentes implicados, pues se decidió repetir esta experiencia en el curso 2018-19, solicitando esta vez un proyecto APS consolidado. Este nuevo proyecto llevaba por título Atención primaria en salud visual y ocular a niños y jóvenes sin cobertura sanitaria. El diseño de este proyecto fue prácticamente similar al anterior y aportó 2 innovaciones importantes. Por un lado, se amplió las materias implicadas en el mismo y por otro lado, pues se contó con la colaboración de empresas de la industria oftálmica que nos financiaban pues lentes y monturas para así poderlas dispensar a los niños que estaban en situación de vulnerabilidad y las necesitaban por sus necesidades visuales. En esta ocasión, habían 3 materias vinculadas al proyecto, donde 2 eran del máster en optometría, la materia de optometría pediátrica, que es una materia optativa que consta de 8 horas de práctica clínica, en donde los alumnos realizan 2 sesiones de 4 horas. Pues bien, todas las prácticas de esta asignatura fueron para el proyecto APS. La otra materia del máster en optometría, que es de la materia de prácticas externas, es una asignatura obligatoria donde los alumnos del máster realizan 160 horas de práctica clínica en centros externos de referencia. Se reservan 4 plazas entre todos los alumnos para realizar estas prácticas en el servicio de optometría de la Facultad de Óptica y Optometría. Estos 4 alumnos fueron los que realizaron el proyecto APS. Con respecto al grado, la materia vinculada al proyecto, en este caso fue la de prácticas tuteladas. Es también una materia obligatoria donde todos los alumnos del grado tienen que realizar 257 horas de práctica clínica en centros de óptica. De la misma forma, desde el servicio de optometría de la Facultad de Óptica y Optometría se reservan 2 plazas para realizar estas prácticas y estos alumnos realizaron esta parte del proyecto APS. De la misma manera que en el proyecto anterior, este proyecto también consistía en 2 fases. La primera era el screening visual y la segunda fase se corresponde con los exámenes visuales de los niños que fallaron este screening y se realizan en el servicio de optometría. En esta ocasión también se contó con 2 entidades colaboradoras, donde una de ellas era el Espacio Vecinal de Sar, que es una asociación de vecinos del barrio de Sar de Santiago de Compostela. El objetivo de esta asociación es la implementación de mejoras y ayudas en el barrio. También realizan actividades diversas, charlas formativas, etc. Y de la misma forma que en el proyecto anterior, volvimos a contar con la asociación Arela. Realizamos el screening visual en un piso de acogida de día. En este proyecto también tuvimos una reunión con los responsables de los centros, donde en el caso del espacio vecinal de Sar, valoramos las dimensiones de los locales y tratamos la adquisición de pacientes pues mediante el uso de redes sociales y el pegado de carteles a lo largo de todo el barrio. En el caso de la asociación Arela, realizamos la práctica con las mismas condiciones que en el proyecto anterior. También se concretó los tipos de pacientes, fechas de los exámenes visuales y se explicó la naturaleza del examen, así como los aspectos legales del mismo.
Aquí se muestran los carteles que se utilizaron para anunciar el proyecto de screening visual a lo largo de todo el barrio de Sar, donde se muestra la naturaleza del proyecto, los destinatarios, la duración de la prueba, el lugar de la realización y las fechas en las que se iba a realizar el examen visual. Este es un ejemplo del anuncio en las redes sociales, en este caso en la cuenta de Facebook del Espacio Vecinal de Sar, en donde anuncian ahí pues, la posibilidad de que la gente se apunte para llevar a sus niños a que hagan un examen visual, es decir, un screening visual. El screening visual en el Espacio Vecinal de Sar se realizó los días 22, 24, 29 y 31 de octubre de 2018. Todos los alumnos implicados eran de la materia Optometría Pediátrica del máster en Optometría. En total participaron 17 alumnos. Pues el total de niños evaluados fue muy alto, llegando a 93. De todos ellos, pasaron el screening 61 alumnos, mientras que 31 lo fallaron. Estos últimos fueron posteriormente derivados al Servicio de Optometría de la Facultad de Óptica y Optometría para realizar un examen visual completo. Con respecto a la Asociación Arela, el screening se realizó los días 6 y 8 de mayo de 2019 y los alumnos implicados eran los 4 de prácticas externas del máster en optometría y los 2 de las prácticas tuteladas del grado en óptica y optometría. En este caso, el total de niños evaluados era de 17, de los cuales pasaron el screening 12 y 5 fallaron el screening visual. Estos 5 niños fueron posteriormente evaluados en el servicio de optometría de la Facultad de Óptica y Optometría y después de determinar el estado refractivo se les dispensó una gafa completa cedida por empresas del sector de óptica. Igualmente, se utilizó la misma rúbrica que en el proyecto anterior para realizar la evaluación de los alumnos durante la realización del screening. Bueno, y aquí se muestran unas imágenes de la realización del screening, concretamente en el Espacio Vecinal de Sar, donde vemos un grupo de 3 alumnas haciendo un examen de determinación del error refractivo en un niño, como podemos ver esta alumna que está ahí delante. Estas son 2 alumnas determinando la agudeza visual en lejos de los niños. Aquí vemos que 2 grupos de alumnos donde cada uno de ellos evalúa a un niño haciendo distintas pruebas. Vemos que está todo organizado en la sala que nos cedían los de la asociación. Aquí vemos otra vez más imágenes de la realización del screening, donde vemos los optotipos de lejos colocados a más o menos a 3 metros de donde están los niños. En esta imagen vemos cómo a esta niña que está aquí pues le están haciendo un examen de la capacidad de enfoque y desenfoque y a este niño le están evaluando pues la capacidad de visión en 3D que es una prueba muy valiosa para determinar si ambos ojos están trabajando de forma coordinada. Aquí estamos viendo como esta niña de aquí, le está realizando un examen de la superficie anterior de la córnea conjuntiva mediante el oftalmoscopio. Y de esta forma vemos cómo los alumnos realizaban y se coordinaban para realizar el protocolo del screening visual, donde podemos hacernos una idea de la adquisición de las competencias, no solo respecto a las habilidades clínicas propias de la materia, sino de las competencias transversales relacionadas con el trabajo en equipo, con el trabajo precisamente en estas condiciones especiales y la responsabilidad social asociada. No cabe duda que después de la realización de este proyecto, los alumnos adquieren una serie de competencias definidas en la orden ministerial, tal como conocer, diseñar y aplicar programas de prevención, realizar exámenes visuales, asesorar y orientar al paciente, emitir opiniones, comunicar las indicaciones terapéuticas de salud visual, actuar como agente de atención primaria visual, incorporar los principios éticos y legales de la profesión y, como aprendizajes transversales, pues esa responsabilidad social en actuar en este tipo de población, el compromiso ético, aprender a trabajar en equipo, saber resolver los problemas, mejorar la toma de decisiones y la responsabilidad ética y profesional. Podemos concluir entonces que después de esta tarea, los estudiantes adquieren las competencias profesionales y transversales adecuadas, prestan una labor social importante utilizando la metodología del aprendizaje-servicio, mejoran las condiciones de visión de los niños y jóvenes, mejoran entonces la calidad de vida de estos niños
y contribuyen a generar igualdad de oportunidades en un entorno APS. Bueno, pues con eso termino. Muchas gracias por la atención mostrada durante la exposición de la experiencia tan gratificante que supuso este proyecto. Gracias.